Hoy un día marcado entonces evidentemente por la muerte de Fidel Castro a los 90 años, pero una de las personas que mantuvo una relación, que conoció al ex mandatario cubano, fue el ex ministro del Interior, Belisario Velasco. Precisamente vamos a conversar con él acerca de la vida y las proyecciones también de Cuba después de la desaparición de Fidel Castro. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Belisario. Gracias por invitarme, Mónica, Claudio. Y nos gustaría que nos contara primero en qué contexto conoce Fidel Castro, porque es un contexto histórico también interesante. ¿Cómo conoce a Fidel Castro? Bueno, una época bastante especial. Yo venía llegando de China. Año 67, ¿no? El 68. 68. 68. Yo venía llegando de China, donde de pasada conocí a Mao Zedong. Vuelvo y Gabriel Valdés me dice, mira, el presidente quiere, Frei Montalva, que vayas a Cuba porque tiene informaciones que el bloqueo está causando problemas serios con los habitantes, especialmente el pueblo, la gente pobre, porque allá no había gente rica a esa altura. Y quiero que veas qué es lo que se podría exportar a Cuba. Vas a conversar con las autoridades allá, mínimo el ministro de Comercio Exterior. Y bueno, cuento corto, parto, vía México. México me retiene migraciones, la Policía Internacional Mexicana, la CIA. Sí. Y a ver, aquí voy a Cuba, ¿no? Aquí están mis antecedentes, soy funcionario del Estado, llego a Cuba, me recibe la gente de Alimport, que es la empresa encargada de importaciones de alimentos. Empezamos a conversar, pedí hablar con alguien de la Iglesia Católica, hablé con Evaristo, que era arzobispo de La Habana, me contó cuál era la posición de la Iglesia, que el bloqueo fundamentalmente perjudicaba... Y Fidel, ¿cuándo lo conoce a él? Ahí, vamos, un segundo. Pero primero quería tener una idea yo de qué se trataba el asunto. Y me cuenta, una entrevista corta, media hora sería. Y, bueno, y al día siguiente el presidente de Alimport me dice el comandante le dice, casi toda la gente a Fidel le decía, en Cuba, ¿quiere recibirlo? Pues encantado. Bueno, me recibió, le conté que iba enviado por el gobierno, él sabía todo ya, por supuesto, pero uno tiene que empezar por el principio. Fue muy caluroso, muy agradable, porque los cubanos son muy extrovertidos. Sí, justamente en ese punto, ese abastecimiento que se dio en ese momento, año 68, como decíamos, fue el primer intento, o exitoso en este caso, en que se rompió el bloqueo estadounidense, que se había decretado ya en totalidad a partir del año 62. Exacto. Fue Chile el primer país que lo hizo. Exactamente, Chile fue el primero que lo hizo, pero hay que señalar que México nunca rompió con Cuba. No acató la resolución de la OEA desde un principio, dijo México continúa sus relaciones, tenemos muchas razones para hacerlo. Yo creo que había razones también políticas, internacionales, que Estados Unidos quería saber lo que pasaba adentro, o sea, no es solo que México lo resolviera. Bueno, conversé con Fidel y me dijo, mira, aquí lo que necesitamos fundamentalmente son frijoles, cebolla, en fin, productos. Ahora es raro que un gobierno de C fuera, como decía Claudio, el primero que estuviera dispuesto a romper el embargo, y se lo digo porque la postura a lo largo del tiempo de algunos sectores hoy día de la democracia cristiana es súper dura. O sea, se consideraba, ¿cómo se compatibilizaba un presidente como Frei Montalva, que pensaba que Castro era un dictador, y con romper el bloqueo? Claro, mira, cuando hay negocios también, toda la gente está de acuerdo. Yo no he oído a nadie criticar a China, por ejemplo. Ahí se olvidan, parece, los derechos humanos. Se les olvida, business are business. Bueno, de hecho, en ese entonces hubo empresarios chilenos que participaron en esto. Fue una alianza A público-privada. eso iba. Después de varias negociaciones con los funcionarios de Alimport, discutir precios, cantidades, productos, cerramos un acuerdo en principio y yo regresé a Santiago. Entonces ahí, conversando con Gabriel Valdés, le dije, mira, yo trabajaba en ese momento también, además de la empresa de comercio agrícola, de la cual era gerente y era presidente de la
sociedad comercial de la reforma agraria, o sea, las cooperativas de campesinos que tenían productos, frijoles, cebollas, ajo, vino, todas esas cosas. Entonces, en la conversación con Gabriel, le digo, lo importante es sondear el sector privado para que participe. Inmediatamente se sumó Luis Larraín, que era presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y presidente de una cooperativa de San Felipe, de agricultores. Se sumó David del Curto, gran exportador, Harold Engel, gran exportador, privados todos. Le paso una pregunta, ¿qué pasa con la ética cuando se negocia con un régimen que para esas personas consideraban como una dictadura? ¿Qué pasa cuando los negocios son primero que la ética? ¿Se puede hacer negocios con cualquier país desde su perspectiva? El Estado chileno puede hacer negocios con el país que le convenga. De hecho, estamos negociando. China es el principal socio comercial de Chile. No es Estados Unidos, ya es segundo. China es el principal socio. Y ustedes ven cómo ¿Usted no tiene viajan. conflictos éticos con eso? ¿Cómo? ¿No tiene ningún conflicto ético con eso? ¿Yo con eso? ¿Por Sí. qué? No sé, le pregunto cuál es su juicio ético respecto a hacer negocios con una dictadura. Es decir, son dos cosas diferentes. China es un Estado y dos sistemas. Cuba era un solo sistema, pero el comerciante, el empresario privado, busca el negocio, dónde colocar sus productos. Trabaja todo el año en su empresa para producir más y tiene que buscar mercado. Y si borra, por ejemplo, China está borrando un país con 1.400 millones de habitantes. Bueno, entonces sí, está borrando un mercado enorme. Y el empresario le interesa eso. Otra cosa es lo que digan por el diario o las declaraciones que hagan. Yo oigo los partidos de derecha que en Chile cómo condenan a Cuba y a Corea del Norte. No me gusta nada Corea del Norte, pero en fin. Sí, pero de China no hablan porque tienen grandes negocios ahí. Sí, en relación a eso ha habido bastantes críticas además, pero también las ha habido la calificación que hay de Fidel Castro y del gobierno de Cuba en cuanto a una dictadura implacable, brutal, otros señalan. Y está también la referencia de la presidenta Bachelet, que habló de un líder por la dignidad y la justicia social. ¿Usted comparte esa definición? ¿Cuál es su postura frente al régimen? Bueno, mi postura frente al régimen, yo fui más o menos unas 30 veces a Cuba. Ahora hace, como les decía, 6, 8 años que no voy. Y cada vez que iba, o casi todas, me reunía con Fidel. Terminamos siendo un tanto amigos, guardando la debida proporción de que él era un jefe de Estado y yo un funcionario de un gobierno. Incluso fui con Cristian, mi mujer, y con algunos de mis hijos. En fin. Es agradable, es bonito Cuba, y viajes de 10, 15 días. Yo creo que Fidel Castro hizo cosas muy importantes. Cuba, ustedes deben saberlo, fue el último país de América independizarse como colonia de España. 1902. Claro, 1898, 99 y terminó en 1902, exactamente. Y a partir de entonces, el que mandaba en Cuba era el embajador de los Estados Unidos. Y cada cierto tiempo cambiaban de jefe de Estado. Había un golpe de Estado de los militares, lo aceptaba Estados Unidos, el que había ganado, y se instalaba. Y así fueron los años. ¿Pero para usted Fidel Castro fue un dictador o no? Sí, pues. ¿Y no le importó entonces tener esa relación de amistad con un dictador? Por favor, irías a China, podría tener amigos chinos que... En Cuba, por ejemplo... Es que un opositor tan fuerte a Pinochet me llama la atención que después diga que tuvo un cierto grado de amistad con Fidel Castro. Es que no puedo negarlo. No, me parece honesto que lo diga, pero no sé si eso no le crea un conflicto ahí es decir, ético. Lo que era Cuba antes de Fidel Castro era atroz con Fulgencio Batista. Es decir, en los primeros años del siglo XX, había un barrio vedado donde estaba vedado a los negros y a otra gente de color instalarse con negocio o a vivir en ese barrio. Es decir, ahí se acabaron las diferencias raciales, religiosas, de todo. Es decir, son ateos, es decir, prohibían toda la religión, pero las diferencias raciales se acabaron. Yo creo que se hicieron muchas cosas buenas. Cuba era el país más analfabeto de América.
hoy día es el país más alfabético. Sí, bueno, La salud, es que yo lo recorrí porque yo fui muchas veces. La salud, en todos los barrios había consultorios donde atendían la gente. Entonces, bueno, es decir, hizo cosas muy buenas Fidel con la gente. Salud y educación, las dos cosas fundamentales. Ahora, que en otras cosas le haya ido mal por la cosa económica, en parte el bloqueo, yo creo que no es todo culpa del bloqueo, pero en buena parte sí lo es. Se crean problemas. Yo tengo, todavía en mi poder guardo la declaración de los obispos de Cuba pidiendo que se acabe el bloqueo, pidiéndole a los jefes de Estado de América Latina que consideren eso en sus relaciones con Estados Unidos. Sí, nos queda nada de tiempo, de hecho ya se nos fue, pero le quiero preguntar para cerrar ya en una sola palabra, en el futuro, ¿qué ve? ¿Más Castro o una apertura? Mire, hacia la democracia? yo creo que depende mucho de la elección de Donald Trump, porque Barack Obama había iniciado un proceso de acercamiento a Cuba. Ya habían intercambiado embajadores, había una serie de permisos de envío de dinero a Cuba a los familiares que hace algún tiempo se estaba llevando a cabo. Yo creo que depende de la política exterior de Donald Trump. No solo eso, muchas cosas en el mundo, pero especialmente en Cuba. Belisario Velasco, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, buenas noches, Buenas gracias. noches.